Hermanos, ¿cuántos nos gozamos que tenemos esa bendita esperanza que vamos a estar con el Señor? Hermanos, es una de las cosas que como cristianos siempre nos gozamos. Y si hay algo, hermano, en lo cual usted, las luchas que tengamos, los problemas, siempre cuando las ponemos al lado de lo que nos espera en la gloria, no se compara con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hermanos, una de las grandes virtudes, privilegios podríamos llamar, que como cristianos tenemos y afirmamos, es que como dice la palabra de Dios, estamos en el verdadero, amén. Estamos en el verdadero. Hermanos, tenemos la verdad, amén. Usted y yo tenemos la verdad. Y quizás sea una de las afirmaciones más ofensivas para este mundo que no cree que existe una verdad absoluta. Para este mundo que piensa que hay muchas verdades y varias verdades nos llevan al cielo. Pero hermanos, debemos de decir confiadamente que estamos en el verdadero. Pero una cosa es que digamos que tenemos la verdad, otra cosa es que esta verdad nos tenga a nosotros. Hermanos, desde el principio de la creación, Satanás atacó la verdad. No sé si usted se da cuenta, cuando usted el libro de Génesis, Satanás siempre está atacando la verdad a través de la mentira, poniendo tela de duda a la palabra de Dios, y ha usado la misma arma desde siempre hasta nuestros días. Y una de las cosas que muchas veces nos metemos en problemas, la regamos como cristianos, es porque hacemos caso a la mentira de Satanás. No creemos la verdad de la palabra de Dios. Eso fue lo que los hermanos, por lo menos de Tesalónica, estaban batallando. Después de que el apóstol Pablo, hermanos, Tesalonicenses tiene 2 cartas. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con las cartas de Pablo, pero antes de escribir la segunda de Tesalonicenses, adivine qué escribió la primera. Amén. Eso lo descubrimos con largos años de estudio. Amén. Antes de escribir la segunda, escribió la primera. Amén. Pero hermanos, la iglesia, hermanos, recibió, después de que el apóstol Pablo le escribiera a los tesalonicenses la primera carta, cuando usted recuerda la primera carta tiene algunos temas importantes acerca de la segunda venida de Cristo, del rapto. Después de que el apóstol Pablo le enviara la primera carta a los tesalonicenses, adivinen qué, hermanos, la iglesia había recibido una supuesta carta falsificada, supuestamente del mismo apóstol Pablo. Cuando los tesalonicenses leen esta carta, obviamente no es la de segunda de Tesalonicenses, cuando los tesalonicenses leen esta carta, se dan cuenta de que en los escritos dice, el Señor Jesús ya llegó. Imagínense. La iglesia, obviamente había hermanos confirmados en la fe que estaban firmes, que no creyeron la carta, que no creyeron los escritos de esta supuesta carta que había llegado, pero otros sí le creyeron, otros sí creyeron que Jesús había regresado y muchas veces, ¿verdad? Y quizás lo habían estado familiarizando con el hecho de que estaban pasando por más persecución. La persecución comenzó a arreciar, hermanos. Recuerden que en aquellos años, después de la iglesia primitiva, la iglesia estaba pasando por varias persecuciones. Gente estaba siendo llevada a la cárcel, habían estado matando a los cristianos y ahora les llega esta supuesta carta que les dice que el Señor Jesús ya había venido. Y muchos se espantaron. Inclusive algunos de los hermanitos, ¿verdad?, de los de la iglesia tesalonicenses habían dejado sus trabajos. Imagínense, habían dejado sus trabajos, lo cual les obligó a los demás hermanos a que los estaban manteniendo. Y ahora se encontraban, ¿verdad?, una iglesia, ¿verdad?, que estaba manteniendo hermanos que habían dejado por temor de que Cristo había venido, estaban dejando sus trabajos. Esto trajo muchas veces mal testimonio entre los hermanos. Fue por esto que Pablo les escribió esta segunda carta de segunda de Tesalonicenses. Esa segunda carta donde animaba, donde amonestaba e instruía a los tesalonicenses que dicha carta reiteraba, hermanos. Vamos, acompáñenos por favor a segunda de Tesalonicenses. Algo curioso en esta carta es que vean el capítulo 3, el versículo 17.
Esa es la única carta que Pablo reitera que él mismo le escribió. Vean el versículo 17 del capítulo 3. Dice, la salutación es de ¿qué? Es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Y cómo dice Pablo en todas sus cartas? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Parecía que era el signo, ¿verdad?, de reconocer una carta del apóstol Pablo, porque él siempre les decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, hermanos, dicho esto, en nuestro contexto, nos encontramos en el capítulo 2, ¿verdad?, de la segunda carta de Tesalonicenses. Y si usted ha leído este capítulo, comienza el capítulo 2 con Pablo advirtiendo acerca de la manifestación del anticristo y explicando cómo iba a ser este suceso, cómo se iba a manifestar el hombre de pecado, qué es lo que iba a suceder. Y el apóstol Pablo nos da un poquito de luz acerca de cómo van a ser los últimos tiempos y cómo es que va a venir el anticristo. Y reitera algunas cosas como que el anticristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Pero leamos los versículos, hermanos, del versículo 7. Por favor, síganme con su vista. Ahí del versículo 7 del capítulo 2, nomás para tenerlos en contexto. Note lo que Pablo dice acerca de esta persona, este personaje que es el anticristo. Vea versículo 7 del capítulo 2. Porque ya está en acción el que, hermanos, el misterio de la iniquidad, solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo que, hermanos, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no, que, hermanos, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no, ¿qué? No creyeron. Y grabes esa frase, hermanos, aquellos que no creyeron. ¿A qué, hermanos? A la verdad. No creyeron a la verdad. Y mientras que Pablo describe el destino de aquellos que rechazan creer la verdad, temo muchas veces, hermanos, que como cristianos decimos tener la verdad, pero no se nota que esa verdad nos transforma. Afirmamos tener la verdad. Vamos cada sábado tocando puerta por puerta a la gente mostrándoles una verdad. Pero el problema es que muchas veces esa verdad no está en nosotros. El problema es que muchas veces esa verdad no nos llega a transformar. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es verdad. En otra parte dice, y conoceréis la verdad, ¿y qué, hermanos? Y la verdad os hará libres. Pero ¿qué clase, hermanos, de verdad es aquella que no produce una santificación y no produce libertad en nuestras vidas? Tantos cristianos apartados, tantos cristianos apáticos, esclavizados en pecados, pero hace años fueron librados por la verdad. Quiero en esta noche predicar acerca de la verdad que transforma. La verdad que transforma. Y quisiera dar 4 características de esta verdad que transforma. Y si vamos a tener, hermanos, la verdad que transforma, necesitamos entender que la verdad que transforma, quisiera mencionar primero, vean sus notas, la verdad que transforma, hermanos, es aquella en la cual creemos. Es aquella en la que creemos. Lo primero que hacemos con la verdad, cuando llegó a nuestras vidas, cuando alguien le habló a usted del Señor Jesucristo, lo primero que a nosotros se nos pidió es que, hermanos, es creer. Amén. Creímos la verdad. Hermano, ¿usted en esta noche cree la verdad? Amén. Después de haber, hermanos, terminado la conexión de estos versículos, hermanos, desde el versículo 12 al versículo 11 hay una conexión importantísima. Vea una vez más el versículo 12, leamos todos juntos. Dice, a fin
Todos juntos, versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y luego el versículo 13 es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque luego el apóstol Pablo dice, inmediatamente después en el versículo 13, ¿pero qué? Aquellos rechazaron la verdad, pero nosotros. Note la conexión aquí. ¿Cuál es el destino de aquellos que no creyeron a la verdad? Y luego Pablo dice, pero nosotros. Y está dando por hecho, hermanos, miren, el apóstol Pablo está dando por hecho de que el creyente común cree la verdad. Nosotros. No dice nosotros los que creemos, porque ya está dando por entendido de que se habló de aquellos que los que no creen. Así que está dando por hecho de que nosotros los cristianos creemos la verdad. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted cree la verdad? Y continúa diciendo el versículo 13. Pero nosotros, noten aquí, debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos, y gracias a Dios que tenemos la verdad. Gracias a Dios que tenemos la verdad. Gracias a Dios, hermanos, que creímos la verdad y que estamos en el verdadero. Y Pablo entonces describe algunas verdades. Pablo aquí, a partir de este versículo, el apóstol Pablo nos está a punto de describirnos algunas verdades, hermanos, que deben siempre estar presentes en nuestras vidas. Va a haber palabras, hermanos, quizás doctrinalmente importantes. Y no quiero alargarme mucho en esta noche, hermanos, pero quiero que veamos cuáles son estas verdades en las cuales damos por hecho que nosotros creemos. Vea primer verdad. Vamos a leer, por favor, sígame con su vista. El versículo 13 dice, hermanos amados, ¿por quién? La primera verdad que menciona el apóstol Pablo que debemos creer es que primeramente somos amados. Amén. Hermano, usted y yo somos amados. Amén. Bueno, hermanos, lo primero que conocimos del Señor, cuando ustedes se llegaron a la puerta de su casa, le escribieron, hey, quiero decirte que el Señor te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermanos, no se imaginan cuántos cristianos actúan como que si nadie les ama. Viven la vida cristiana, ¿verdad? Y llegan a la iglesia. Amén, el Señor te ama. Y a varios nos tienen que recordar siempre. Porque parece que nadie nos ama. ¿No? ¿Usted sabe que Dios le ama? Gracias a Dios que el Señor nos ama. Y nos ama a pesar de lo que éramos. Y nos ama a pesar de todos nuestros errores que cometemos, que cometimos y que vamos a cometer. Si usted no cree, hermanos, que Dios lo ama, entonces no sé qué plan de salvación le enseñaron. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia misma nos dice que el Señor mostró su amor por nosotros. Vean lo que dice Efesios 2, del 4 al 5. Noten, pero Dios que es rico en qué, hermanos? En misericordia, ¿por su qué? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y cuánto dicen amén? Amén, porque el Señor nos amó. Pero no solamente solo el hecho esto se acaba aquí, hermanos. Pero entonces, si Dios nos ama, quiere decir que Él nos da amor para amar. Amén. Él nos da amor ¿para qué? Para amar. Note lo que dice Efesios 5:2. ¿Y andad qué? Andad en amor como también Cristo. No solamente es andar en amor. Es andar con el amor de Cristo.
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, olor fragante. Hermanos, no sé cuántas veces me he encontrado con cristianos que dicen, es que yo así muestro mi amor. Ofendieron a medio mundo, pero así yo muestro mi amor. Yo no sé si usted leyó bien, pero dice, andad en amor, no como yo pienso que es amor, sino como ¿qué? Como también Cristo nos amó. Note primera de Juan 4:7, porque esto se pone interesante, hermanos. Lean conmigo, por favor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es ¿qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, se memorícese esto en su mente, porque esto es importante. El que no ama, ¿no ha qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y por qué muchas veces batallamos en amar a nuestro prójimo? Yo le pregunto. ¿Por qué tantas veces, hermanos, luchamos para amar a nuestro prójimo? ¿Por qué nos cuesta, hermanos, muchas veces trabajar en armonía? Estábamos en una conferencia y estaban a punto de pasar a las sesiones los hermanos. Y el pastor anfitrión dice, hermanos, vamos a hacer lo que mejor hacemos como bautistas. Nos vamos a dividir. Porque esa es la fama que tenemos. Hablamos del pecado hablamos del pecado de ir al cine, hablamos del pecado de la fornicación. Y hermanos, y a propósito, es pecado todo lo que estamos mencionando. Hablamos del pecado de fumar, de poder, ¿verdad?, desobedecer a los padres. Pero poco se habla del pecado de no amar. Porque es un mandamiento. No sé si usted leyó bien, hermanos, pero el que no ama, ¿no a qué? No ha conocido a Dios. Ese es el reflejo de lo poco que conocemos de Dios cuando batallamos tanto para amar. Lo poco que conocemos de Dios. Digo lo poco porque todos sabemos aquí que somos amados, amén. O por lo menos debemos de creer que somos amados. Hermanos, si usted batalla para amar, es muy probable que casi no conoce a Dios. No solo debemos, hermanos, creer que somos amados, pero siga leyendo, por favor, el versículo. Hermanos amados por el Señor, nota el versículo 13, de que Dios nos haya ¿qué? La siguiente verdad, hermanos, que debemos de creer no solamente es que somos amados, pero también somos escogidos. ¿Somos qué, hermanos? ¡Wow, hermanos! Somos escogidos. Hermanos, ¿sabía usted que el Señor le escogió desde antes de la fundación del mundo? Muchas veces, hermanos, muchos cristianos viven como que no tienen propósito en la vida. Pero, hermanos, el Señor nos escogió. El hecho de que estamos hoy, a esta hora, en este tiempo, el Señor ya lo había preparado. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él, ¿antes de qué, hermanos? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, hermanos. Y según el propósito, hermanos, el propósito de que el Señor nos haya escogido es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, hermanos, pero note lo que dice primera de Pedro 1:2. Una vez más nos dice elegidos. La palabra según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, Dios nos eligió, noten la palabra importante aquí. Dios nos eligió según su presciencia. No dice presencia, dice presciencia. ¿Qué es presciencia? La palabra presciencia, hermanos, es la palabra preconocimiento. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, hermanos, que lo que hacemos
Él ya lo tenía preparado. Gloria a Dios, hermanos, que todavía queda mucho que el Señor nos trae preparado. Porque Él ya nos había escogido, ya nos había dado propósito. Pero no solamente, hermanos, debemos de creer la verdad de que somos amados, de que somos escogidos. Porque esto es verdad. Vea tercero, sigamos leyendo ahí el versículo. Somos haya escogidos desde el principio para salvación mediante la que, hermanos, la santificación por el Espíritu y la verdad, fe en la verdad. Vea letra C, somos apartados. Otra verdad, hermanos, que debemos ya dar por hecho es que nosotros fuimos, el día de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos apartados, fuimos santificados. El Señor nos hizo santos. Y no es para que se eche un altar usted mismo, ¿verdad? El Señor nos hizo, ¿qué, hermanos? Santos. El Señor nos apartó. La santificación, hermanos, es un tema fundamental en la vida cristiana, porque alguien que es santo es alguien que es puesto aparte. Oh, hermanos, y no solamente Dios no solamente nos amó a pesar de cómo éramos, nos escogió con propósito, sino que también Él nos santificó y nos puso aparte para cosas maravillosas. ¿Y cómo sabemos que somos santificados? Note lo que dice el versículo, ahí al final del versículo, mediante la santificación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por el Espíritu y la qué. ¿Sabe cómo sabemos que somos santificados y somos apartados? Por el Espíritu Santo que el Señor nos dio. ¿Sabe por qué un cristiano, un creyente no puede pecar a gusto? Porque tiene el Espíritu Santo que le redarguye. Hermanos, usted no hace caso a la voz del Espíritu Santo, usted lo apaga, lo contrista. ¿Sabe? Porque muchas veces, tantas veces lo has contristado que ya ni en las predicaciones el Señor nos habla. Ya para las actividades, para ir a ganar almas, las cosas que antes se te hacían, vamos a participar, qué gozo participar, qué gozo venir a la iglesia. Ya el Espíritu Santo está tan apagado. Somos santificados. Noten lo que dice Hebreos 12, 10 al 11. Séame con su vista, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Noten aquí, porque el que nos santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué, hermanos? Hermanos. Qué bendición, hermanos, que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué triste es, hermanos, muchos cristianos, ¿verdad? Muchos jóvenes en las escuelas se avergüenzan de que le digan cristiano, de que le digan aleluya, de que le digan fanático, de que le digan a las semanas, ahí va la monja. Gloria a Dios, hermanos, porque hay una diferencia. Amén. Porque tenemos la verdad, hermanos. ¿Usted cree que es santificado? El creyente debe de vivir de una forma que se note que eres creyente. Tantos supuestos hijos de Dios muchas veces les da pena que lo llamen cristiano. Pero gloria a Dios, hermanos, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué otra verdad entonces aprendemos? No solamente que somos amados, somos escogidos, somos santificados. Vea el versículo 14, por favor. A lo cual nos, ¿qué? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Sabe qué más, qué verdad aprendemos aquí? Es que somos llamados. Somos llamados. Hermanos, fue a través del evangelio que el Señor nos llamó. Gracias a Dios por el evangelio que nos vino a nuestras vidas. ¿Hay cuántos dicen amén? Gracias a Dios que alguien tocó la puerta de nuestra casa, alguien tomó el tiempo para explicarnos, alguien tuvo mucha paciencia con algunos de nosotros para que fuésemos llamados. Oh, hermanos, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiese obedecido al llamado del evangelio? Nomás pregúntese, ¿dónde estuviera usted?
y yo si no hubiera sido por el llamado que recibimos del Evangelio. Pero tristemente muchos viven pensando como que somos cristianos y podemos hacer y deshacer, pero el Señor nos llamó para algo más eterno. Note lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad, amén, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios, hermanos, que fuimos libres de la esclavitud del pecado, pero no fuimos libres para hacer lo que queremos. Somos libres para servir al Señor. Hermanos, el hecho de que el Señor nos haya perdonado y nos haya librado de la esclavitud, eso no significa que podemos hacer lo que queramos. Y para muchos eso es una verdad. Hermanos, Dios nos hizo libre para servir por amor a los unos a los otros, según el versículo. Efesios 4:1 nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que, ¿qué, hermanos? Que andéis, os ruego que andéis, que vivan como es que, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hermanos, no solo para servir, sino para vivir como es digno. Dios no nos llamó, ¿verdad?, a estar en una empresa. Dios no nos llamó a estar en una religión. Hermanos, el primer llamamiento que tenemos como cristianos es vivir para su gloria. Siguiente verdad. Dice el versículo 14, lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, ¿qué? La gloria, versículo 14, para alcanzar la gloria de, ¿qué, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, somos glorificados por Dios. Estas verdades, hermanos, somos amados, somos escogidos, somos santificados, somos llamados, somos, hermanos, glorificados por Dios. La palabra glorificación, hermanos, la palabra glorificación significa una reputación incrementada o exaltada. Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Gloria a Dios, hermanos, que Él nos da de su gloria. La gloria del Señor se nos da en el momento en que fuimos salvos, y esa gloria es la única en las Escrituras que recibe alguien que no sea Dios. Pero Él mismo nos da de su gloria y Él nos exalta porque es solamente en Cristo en que nosotros podemos alcanzar dicha gloria. Y aún, hermanos, estamos esperando la manifestación. Ya tenemos la gloria. Pero un día, hermanos, va a venir la manifestación de esa gloria. Un día vamos a ver al Señor tal y como es. Un día nuestro cuerpo va a ser glorificado. Un día vamos a ser transformados. Hermanos, y bendito ese día que nosotros pasemos a la eternidad. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos. Noten qué maravilla aquí, hermanos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué, hermanos? Glorificados, somos amados, somos escogidos, somos santificados, somos llamados. Hermano, ¿usted cree estas verdades? ¿Son reales en su vida? ¿Y qué estamos haciendo tan desanimados en esta noche? No solamente la verdad que transforma, es la verdad que creemos. Pero vea segundo, la verdad que transforma es aquella que retenemos. Note lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y ¿qué? Versículo 15, leamos juntos, dice, así que, hermanos, estad firmes y ¿qué? Y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo, hermanos, había advertido acerca de la apostasía.
La apostasía, hermanos, es una palabra que significa apartarse de la verdad. Y es lo que Pablo estaba advirtiendo. Va a haber un momento de apostasía. Va a haber un momento donde cristianos van a dejar la verdad. Van a dejar a un lado la verdad y se van a ir a la mentira. Le van a creer a la mentira de Satanás. Y lo que muchas veces sucede, hermanos, es que ya estamos en esos tiempos donde cristianos se alejan de la verdad. Cristianos cambiando de doctrina. Cristianos vendiendo sus convicciones. Pero nosotros debemos aprender a retener la verdad. Pablo les advirtió de que antes que venga el anticristo, muchos se iban a apartar la verdad. Eso se le conoce como apostasía. Por lo cual, si usted y yo creemos verdaderamente en la verdad, lo siguiente que debemos hacer es aprender a retenerla. ¿Cómo vamos a retener la verdad? El apóstol Pablo dio dos cosas en las cuales, dos métodos podemos retener la verdad. Vamos a seguir leyendo, por favor, en nuestro contexto. Vea el versículo 15 una vez más. Dice, así que hermanos, ¿estad qué? Vea primero entonces cómo retenemos la verdad estando firmes. Cantábamos ahorita, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor que alguno que Jesús nos ve. ¿Cuán importante es estar firmes? Hermanos, hay dos palabras que nos ayudan a entender firmeza. En la Biblia existen dos palabras, por lo menos en el Nuevo Testamento, y que Pablo usó. Una de las palabras que usó es estar arraigados. Cuando un árbol está arraigado correctamente, está firme. Cuando un árbol tiene raíces fuertes, el árbol es firme ante las tempestades, ante los vientos. Y Pablo usó esta ilustración para que en la vida cristiana nosotros aprendamos a estar arraigados en Cristo. Hace unos años fue nuestro lema, ¿cuántos recuerdan? Pero no solamente arraigados, Pablo usó esta ilustración, no solamente estar arraigados, pero también estar cimentados. Dos palabras para ilustrar una firmeza: arraigados y cimentados. La cimentación tiene que ver con el fundamento de un edificio. Mientras más fuerte sea el fundamento, el cimiento de un edificio, más fuerte va a durar. El Señor nos anima siempre, hermanos, a que estemos arraigados en Cristo. Si las raíces, hermanos, de nuestra fe son débiles, si su fe no está arraigada en Cristo, las pruebas le van a mover. Pero también está la cimentación. La cimentación, hermanos, es lo que le ayuda a un edificio a estar firme. Hermanos, y repetidas veces en las Escrituras se nos dice que el cimiento debe ser el Señor. ¿Cuántos recuerdan la ilustración que el Señor dio de los dos cimientos? Alguien que construyó su casa sobre la arena, alguien que construyó su casa sobre la roca. Efesios 6:4 nos dice, estad pues, ¿qué hermanos? Firmes, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, hermanos. Una de las cosas que nos van a ayudar a permanecer en la verdad es aprender a estar firmes, vestidos con la coraza de justicia. Pero no solamente nosotros retenemos la verdad estando firmes. Vea el siguiente, vea el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la ¿qué? ¿Y retened la qué, hermanos? La doctrina que habéis ¿qué? Sea por palabra o por carta nuestra. Lo siguiente, hermanos, es que debemos nosotros, ¿cómo retenemos la verdad? Estando aprendiendo. No solamente aprender a estar firmes, pero un cristiano no solamente debe estar firme, debe estar en constante aprendizaje, en constante crecimiento. Muchas veces el cristiano, ¿sabe qué es lo que hace? Deja de aprender. ¿Sabe cuál es nuestro espíritu muchas veces en la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia? Van a predicar lo mismo, van a predicar la Biblia. Y actuamos como que si ya lo sabemos todo. Actuamos como que si ya no tenemos nada que cambiar. Actuamos como que si ya no necesitamos nada que el Señor nos enseñe. Estar aprendiendo. Recuerde siempre esto, hermanos. Un cristiano que deja de aprender, deja de crecer. Un cristiano que deja de aprender, deja de crecer. Hermanos, jamás vamos a llegar al punto en que lo sabemos todo. Jamás. Por eso Pablo nos anima, note lo que dice en
1 Corintios 15, 58 nos dice, antes bien, ¿qué dice? Creced, antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y ¿qué, hermanos? Y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, si vamos a retener la verdad, es importante seguir creciendo. Muchas veces cometemos el error de tomar por demás las clases, las selectivas, que muchas veces el pastor nos anima a entrar. Ya no nos interesa seguir creciendo. Bueno, la cafetería está llena de libros para crecer. En dos cosas necesitamos crecer, según el versículo. En la gracia y el ¿qué? Crecer en la gracia y conocimiento. Estas dos cosas son fundamentales en la vida cristiana porque la gracia nos ayuda a vivir, a cómo vivir la vida cristiana. El conocimiento es la información que nosotros obtenemos, el conocimiento de Dios. Muchos cristianos tendrán mucho conocimiento, pero poca gracia. Muchos cristianos quizás tienen mucha gracia, pero no pueden crecer más porque no se ponen a conocer más. La vida cristiana se trata de crecer en la gracia y el conocimiento. Pero no solamente la verdad que transforma es aquella que creemos, es aquella que retenemos. Vea tercero, es aquella que practicamos. Amén. Aquella que practicamos. Vea conmigo, por favor, sígame con su vista el versículo 17, por favor. 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros ¿qué? Corazones y os confirme en toda buena palabra. ¿Y qué, hermanos? Y obra. Hermanos, ¿qué clase de verdad es aquella que es creída pero no es practicada? Nomás usted dígame. ¿Qué clase de verdad es aquella que es creída pero no es practicada? Toda verdad, hermanos, si usted cree tal verdad, usted la va a vivir. Si la verdad que usted dice creer no afecta sus acciones, no se engañe, no es cierto que lo cree. Amén. Si la verdad que usted dice creer no afecta sus acciones y su forma de vivir, deje de engañarse, no es cierto que lo cree. Porque la verdad que verdaderamente transforma es aquella que debemos de estar practicando. Pablo entonces dio tres motivantes para poder vivir en la verdad de nuestra vida. El primer motivante, véanle primero, es a través de sus promesas. Vean una vez más el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual, ¿qué dice? El cual nos amó, ¿qué más? Nos dio, ¿qué más? Consolación eterna y buena esperanza, conforte vuestros, ¿qué? Corazones. Hermanos, Pablo les dice que Dios nos ama, Dios nos consuela y nos da esperanza, hermanos. Y durante todas las escrituras vemos estas tres promesas, vemos que las promesas giran alrededor de estas tres cualidades: amor, consolación y esperanza. Esas son las tres cualidades que las promesas nos dan. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Usted cree en las promesas? ¿Usted cree que Él nos ama, que Él nos consuela, que Él nos da esperanza? Sus promesas, hermanos, nos motivan a vivir de una forma correcta. Note lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Hermanos, gloria a Dios que el Señor nos da promesas y que es a través de esas promesas nosotros podemos confiar y nos motivan a vivir de una forma más correcta, nos motivan a vivir para su gloria. Cuando confiamos y recordamos sus promesas, es más hermoso vivir para Él. Cuando usted olvida las promesas de Dios. Vamos a ver por qué muchas veces Israel cometió muchos errores, porque dice la palabra de Dios que olvidaron al Dios
que había hecho grandezas por ellos. Porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, olvidamos lo que Él nos promete, la duda llega a nuestra vida. Cuando usted recuerda de que Dios le ama, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos motiva a amar a otros. Y cuando alguien nos ofende, hermano, los sonorenses somos buenos para la carrilla. Somos pésimos para aguantar la carrilla. Pésimos. Usted haga, que si llevas aguanta, sí, usted está por dentro como, y me la vas a pagar. Me la vas a pagar con intereses. Pero hermanos, cuando recordamos que el Señor nos amó a pesar de que nosotros le ofendimos miles de veces y que fallamos y la regamos y aún así Él nos ama. ¿Cómo yo no voy a amar a mis hermanos cuando Él me ha amado tanto? Cuando usted recuerda que el Señor le consuela, le motiva a pasar por la prueba. No solamente, hermanos, es a través de sus promesas. Vea segundo, ¿cómo practicamos la verdad a través de sus promesas? Vea segundo, a través de su gracia. Vea el versículo 16, la última parte. Y buena esperanza, ¿por qué, hermanos? Por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, otro motivante para practicar y vivir su verdad, hermanos, ¿sabe qué es? La gracia de Dios. Amén. Gracias a Dios por su gracia. Dice la palabra de Dios que nos confirma en toda buena palabra y obra. Hermanos, su gracia nos ayuda a obrar. Gloria a Dios y cantamos, su gracia es mayor. Su misericordia son nuevas. No me acuerdo cómo va. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Todo lo bueno, hermanos, recuerden, todo lo bueno que usted hace, cada ánimo que usted da, cada palabra buena que usted hace, cada influencia que usted tiene, es por la gracia de Dios. Su gracia nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sabe lo que muchas veces sucede? Usted no se da cuenta, hermanos, pero una vez dijo un predicador, todos apartados de la gracia de Dios somos capaces de lo peor. Todos apartados de la gracia de Dios somos capaces de lo peor. Note lo que dice Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué, hermanos? Salvación a todos los hombres. Y note cómo actúa la gracia de Dios. Lo primero que hace la gracia de Dios es que nos salva. Por gracia sois salvos. Pero noten lo que dice, no solamente la gracia, a través de la gracia de Dios somos salvos, pero también la gracia de Dios actúa como un maestro para nosotros. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Dice, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Me enseña a mí. Enseñándonos ¿a qué, hermanos? Que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. De manera que, hermanos, cuando yo no tengo la gracia de Dios, yo no estoy viviendo de una forma correcta. Y cuando batallamos con pecado, batallamos con las luchas, batallamos con las tentaciones, es el reflejo de la falta de la gracia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, pero cuando tenemos la gracia de Dios, nos ayuda a vivir de una forma sobria, justa y piadosamente. Si queremos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. Y para practicar la verdad, hermanos, necesitamos de sus promesas, pero también es a través de su gracia. Por último, hermanos, quiero terminar con esto. No solamente la verdad que nos transforma es aquella verdad que creemos, es aquella verdad que retenemos, que practicamos. Por último, es aquella verdad que compartimos. Leamos estos últimos los versículos, hermanos. Ahí pasamos, nos brincamos al capítulo 3, hermanos. Vea lo que dice el versículo 1 al 5. Sígame con su vista.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará el mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por último, hermanos, la verdad que transforma es una verdad que es compartida. Acabamos de tener, hermanos, nuestro mes misionero y se nos recordó la importancia de llevar el evangelio. Pero entonces, hermanos, ¿por qué es importante compartir la verdad con otros? Vea primero en sus notas. Primero, porque es glorificada. La verdad es glorificada. Note lo que dice el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ¿qué dice? Corra y sea, ¿qué, hermanos? Glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo pedía oración para que la verdad, hermanos, la palabra corra, se expanda y sea compartida para que sea glorificada. Pero ¿cómo va a ser glorificada la verdad si no la compartimos? Usted espera que otros aprendan que otros se acerquen al Señor, pero no somos obedientes al mandato. No queremos compartir la verdad. Y volviendo a todo lo que hemos aprendido esta noche, muchos cristianos saben por qué no comparten la verdad, porque tienen miedo a que gente vea que usted no vive esa verdad. Venga, ven a la iglesia, te invito a la iglesia, vean cómo el Señor cambió mi vida. Pero si no hay ningún cambio, si no hay ninguna diferencia. Hechos 13, 48 al 49 nos dice, los gentiles, oyendo esto, ¿sé qué? Se regocijaban y glorificaban la palabra de qué, hermanos. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor, ¿sé qué? Se difundía por toda aquella provincia. Qué tremendo, hermano, cuando gente nos escucha hablar, porque no solamente la gente está interesada en escucharnos, la gente quiere ver el poder de Dios en nuestras vidas. Cuanto más compartimos su palabra, mayor gloria recibe su palabra. No solamente, hermanos, porque es importante compartir la verdad, porque es glorificada. Vea segundo, porque su verdad es viva. La palabra de Dios es viva, hermanos. Vea lo que dice el versículo 2. Para que seamos, ¿qué, hermanos? Librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Pero qué, hermanos? Pero fiel es el Señor que nos, ¿qué? Afirmará y guardará del mal. Vamos, la palabra de Dios es viva porque su palabra obra en la gente, obra en nosotros. Su palabra obra de muchas maneras. Su palabra es poderosa que a través de ella, a lo largo de la historia, hermanos, vidas han sido cambiadas. A través de la palabra de Dios, matrimonios han sido restaurados. A través de la palabra de Dios, familias han sido levantadas de los pedazos que había causado el pecado. Su palabra es viva. Note lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dígame usted sí o no, hermano, si esta palabra no es viva. Porque cada vez que abrimos este libro, deberíamos terminar diferentes. Que su palabra es viva y eficaz. ¿Por qué compartimos esta verdad? Porque es glorificada, porque es viva. Y termino con esto. Leamos el versículo 4 y el versículo 5 para terminar. Y tenemos que, hermanos, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y qué, y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Por último, ¿por qué es importante compartir esta verdad? Porque esta verdad da dirección. Porque la verdad de Dios da dirección. ¿En qué punto de su vida, hermanos, se encuentra usted? Ya sea por no seguir la dirección de Dios
o por estar siguiendo su dirección. Porque en uno de los dos destinos nos vamos a encontrar en nuestra vida. Ya sea porque no obedecimos a la dirección de Dios o porque estamos obedeciendo la dirección de Dios. ¿En qué punto se encuentra usted? Oh, pero hermanos, es importante compartir la verdad porque su verdad nos da dirección. Note lo que dice el versículo. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. ¿Qué? Que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hermanos, y la mayoría de las veces que nos metemos en problemas es porque no hacemos caso a lo que el Señor dice. Todas las ocasiones, muchas veces, que nosotros que como cristianos nos metemos en problemas en nuestra vida, es porque no hacemos caso a la palabra de Dios. No hacemos caso a las instrucciones del Señor. Pablo les dijo que él tenía confianza en que la iglesia había obedecido y que obedecerán lo que les había mandado. Hermanos, no hay otra manera de vivir la vida cristiana sino obedeciendo las instrucciones del Señor. O vivimos bajo obediencia en el Espíritu, o vivimos, hermanos, en base a sentimientos. O usted vive la vida cristiana en obediencia o en sus sentimientos, pero cuando usted vive en sus sentimientos y emociones, lo va a conducir a pecado. Es por eso que como cristianos nosotros actuamos en base a obediencia de Cristo. Sea correcto, hermanos, nos sintamos como nos sintamos, nosotros hacemos lo correcto, nos convenga o no. Y ese debe ser el sentir de todos nosotros. Aprender a hacer lo correcto de las Escrituras, me convenga, me guste o no me guste. Cuando somos obedientes, el Señor nos encamina. Lo dejo con este versículo, hermanos, 1 Timoteo 3:16. Toda la Escritura, ¿qué, hermanos? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. La verdad que nos transforma. Aprendimos en esta noche que esa verdad es la que primeramente creemos. Vimos muchas verdades. Es aquella verdad que retenemos. Es la verdad que practicamos. Por último, hermanos, es la verdad que compartimos. ¿Cuál de estas verdades usted necesita en esta noche? Vamos a orar. Nadie viendo, hermanos, por favor, nadie viendo.